Nicolás Maduro ganó estas elecciones presidenciales con casi 6 millones de votos. Se aseguró un nuevo periodo de gobierno hasta el 2025. Esto entre toda la polémica internacional que no reconocen estas elecciones. Y además un porcentaje de participación muy bajo, el más bajo de la historia del país. De los 20 millones de personas que estaban posibilitados de votar, solo lo hicieron 8 millones. Según datos oficiales conocidos hace pocas horas, Maduro fue reelegido con 5.800.000 votos y su principal adversario, Henry Falcón, que es de la oposición, obtuvo más de 1.800.000 votos. Y bueno, decíamos que la polémica no termina porque anunció que va a impugnar el resultado por la cantidad de irregularidades que pudo presentar el opositor. Bueno, y depende del diario que uno lea también, la línea ideológica que uno suscriba, las realidades. Por ejemplo, la República dice que con el 68% de los votos ganó Maduro en Venezuela y gobernará hasta 2025, ¿no? Sí. Y uno agarra El País y dice, autoridad electoral admite que votan 8.6 millones, el 42% de habilitados, oposición afirma que es el 30%. Y gran mayoría rechaza. Exacto. Porque recordemos que más allá de la presentación del candidato Falcón... El 55% más o menos no claro, votó. El resto de la oposición, desde Capriles hasta Leopoldo López, llamaron a abstenerse en esta elección, a no ir a votar, y los números son contundentes porque en las últimas elecciones legislativas, en las que Maduro perdió el control de la Asamblea Legislativa y que a partir de allí fue que generó la Asamblea Constituyente por no tener el control del Parlamento, y muchos entienden que ahí es que se da el último paso en transformar la situación de Venezuela en una dictadura, la oposición había recibido 8 millones de votos. Solo la oposición en esa elección. En esta elección votan en total 8 millones de votos. Está claro que la falta de legitimidad pasa primero por ahí y después por las irregularidades, que ahora la oposición que aceptó participar, Henry Falcón fue el principal candidato, denuncia cientos de irregularidades a lo largo del día. 900 irregularidades y casi compra de 1000, votos. Fíjate, a lo largo del día. Igual Maduro ayer habló en Caracas, tras conocerse los resultados, donde convocó a sus adversarios otra vez a sentarse a dialogar para encontrar una salida pacífica. Complicado cuando días antes de la elección convocaba a votar llamando a voto o balas, a paz o violencia, a esta elección en esos términos para quienes decidieran no votar. Lo cierto es que ayer volvió a hacer una convocatoria para intentar una salida, por lo menos hay un reconocimiento de la situación de crisis política. Para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota, esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia, conquistada en base a un poderoso movimiento de pueblo unido, de pueblo luchador. Cuánto han subestimado al pueblo revolucionario, cuánto me han subestimado a mí, y aquí estamos, victoriosos otra vez. Aquí estamos, con el pueblo, dispuestos a seguir trabajando el rumbo de la patria buena, de la patria bonita, de la patria para todos y para todas. Bien, y decíamos que tuvo la abstención más grande de la historia, cerca de un 55% del electorado no fue a votar. Vamos a ver cómo se vivió esta situación en Venezuela, esto que dicen, bueno, había lugares para votar semivacíos, también si hubo algún reclamo en las calles, alguna protesta, alguna movilización, enfrentamiento. Nos vamos directamente a Venezuela a hablar con Unai Amenábar, es periodista venezolano de Unión Radio y del canal de televisión del IBC. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, María. Saludos a todos los panelistas que te acompañan. Muchísimas gracias. Unai, ¿cómo fue esa jornada electoral? ¿Qué sabor quedó a los venezolanos? Bueno, podríamos hablar, si hablamos de sabores, ha sido de las cosas más insípidas que hemos podido vivir en los últimos años en Venezuela. No solamente el día de ayer, sino todo lo que fue el proceso de la campaña electoral, una campaña electoral muy cortica, de aproximadamente un mes, donde en ningún momento hubo sensación de campaña electoral. Ayer las calles de toda Venezuela más parecían un 1 de enero que un día de elecciones. De hecho, podríamos hablar incluso que hasta las 10, 11 de la mañana todavía se hablaba de que muchos centros no habían sido instalados por la apatía, incluso las personas que habían sido seleccionadas como miembros de mesa y como testigos para formar parte de ese proceso. De verdad que fue un proceso muy atípico en ese sentido por el absoluto desinterés que hubo. Hay que recordar además que
la Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio, que fueron, digamos, los dos entes que de alguna manera agrupan a todo lo que es la oposición, no solamente partidos políticos, sino también academias, universidades, estudiantes, gremios, etcétera, se hicieron llamado para que la gente no participara. Y en ese sentido pues fue el gran ganador, ¿no? La abstención, que no sé si ni siquiera llamarlo abstención, porque se dudaba mucho incluso de que esto que vivimos ayer fue una elección donde los candidatos eran, además de Maduro, eran personas muy ligadas a Maduro, ¿no? Uno había sido un militante de su partido, como fue el señor Henry Falcón, que fue el que quedó de segundo, que posteriormente pasó a las filas de la oposición, y el otro, un hombre que se dio a conocer como pastor evangélico por un programa de televisión, pero sin mayor arraigo. Fue todo un proceso muy atípico, donde los partidos políticos con fuerzas tradicionales o fueron inhabilitados o fueron sencillamente ilegalizados, donde los principales líderes políticos de oposición o están presos o están perseguidos o están fuera del país. Digamos, no era una elección normal, por eso tal vez llamarlo abstención tampoco no es lo correcto, porque no estamos hablando de un proceso donde la gente se abstuviera en medio de condiciones normales, era un acto de desobediencia a una manera de plantear un proceso político que contaba con un rechazo inmenso, tanto internamente como de parte de la comunidad internacional. O sea que por ahí pues tener más o menos un panorama de cuál fue el ambiente que se vivió ayer en nuestro país. Claro, las elecciones no son obligatorias en Venezuela. No, en Venezuela se asume como un derecho. La gente tiene derecho a votar o no, por lo que no hay ningún tipo de sanción para quien no acuda a votar. O sea que en ese sentido no hay mayor consecuencia para quien no haya participado. Sí, en esta oportunidad se estableció que era ilegal hacer campaña por el no voto, que si saliera llamando a la abstención podría recibir alguna sanción, pero tampoco hemos sabido que haya habido ninguna sanción hasta el momento por ese tipo de llamados. La mayoría de los llamados además se hacían desde afuera, entonces no hubo mayor consecuencia. Tal vez uno de los datos interesantes aquí para resaltar, independientemente de los datos que dio el Consejo Nacional Electoral, cuya credibilidad está muy entredicho, y está muy entredicho sobre todo a raíz de lo ocurrido con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la empresa encargada de llevar el aspecto técnico de esa elección dijo que los datos que proclamó la presidenta del CNE, la señora Tibisay Lucena, no se correspondían con lo que había emitido el sistema. O sea, que el sistema había emitido unos números y la señora Tibisay Lucena había mentido y había inflado por lo menos esas cifras en 1 millón de votos. Ya por ahí la credibilidad del órgano electoral en Venezuela está muy cuestionada, y por otra parte, valorando que si uno cuenta las personas que no votaron, que no fueron a los centros electorales, más los que votaron por candidatos distintos a Maduro, podríamos decir que quienes no votaron por Maduro fue más del 70%. O sea, Maduro obtuvo apenas un 29% del padrón electoral. O sea, con esa característica arranca Maduro este nuevo lapso que según nuestras leyes comenzaría a regir a partir del próximo enero, el 10 de enero del año que viene, y con lo que se abre allí pues un campo bastante amplio. Y por otra parte está el hecho de que ayer Maduro llama a un diálogo, pero nos llamó la atención que el diálogo él lo plantea con los sectores empresariales, que están absolutamente deprimidos y casi inexistentes en Venezuela, y con la clase trabajadora. Él nunca plantea hablar con los partidos políticos de oposición. Él habla solamente de reunirse con trabajadores, con el pueblo organizado a través de sindicatos, a los cuales los tiene muy controlados. Digamos, es una oferta de diálogo también bastante engañosa la que hace Maduro el día de ayer. Claro, y bueno, ¿qué puede pasar con estas irregularidades que presenta Falcón? Bueno, las irregularidades son incluso desde mucho antes, ¿no? Desde el propio ente que organiza y que convoca las elecciones, que es la Asamblea Nacional Constituyente, nace con una falla de origen. En nuestra Constitución establece que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente hay que consultarla al pueblo. Eso nunca se hizo. Eso se convocó por decisión de Nicolás Maduro, entonces se organizó una Asamblea Nacional Constituyente, y es ese ente con esas irregularidades, el que solamente participan simpatizantes del gobierno, el que hace el llamado a las elecciones. Ya desde allí, desde aquellos polvos, nos traen a los lobos que tenemos hoy en Venezuela. Y con toda una comunidad internacional que rechaza a esa Asamblea Nacional Constituyente, que ha rechazado a este proceso electoral y que está aplicando sanciones muy fuertes, no solamente desde el punto de vista político,
sino también ahora con una serie de decisiones de tribunales que favorecen empresas petroleras extranjeras, etcétera, y que pone el problema del mercado muy complicado para el gobierno de Venezuela. Entonces, yo creo que nos vienen días muy, muy difíciles a los venezolanos, con una hiperinflación, la única en el mundo en este momento. Hay quien habla del 90 y pico mil% de inflación, una cifra que cuesta meterle tantos ceros a cualquier computadora o cualquier calculadora, pero una situación económica donde por días se disparan los precios, una situación realmente muy complicada. Y bueno, hoy estamos esperando que todos esos países, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el mismo gobierno de Estados Unidos, comiencen a fijar posición y bueno, y a ver cómo se concreta ese no reconocimiento al proceso que se vivió ayer en Venezuela. Unai Amenábar, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Un gusto, un placer, a las órdenes. Hasta luego. Seguro. Un abrazo. Bien, hablaba de la superinflación y los venezolanos también, Juan Miguel, en nuestro país, que son de los que nos enteramos más allá de las noticias que llegan, que tienen familiares allá y dicen no hay alimentos, no hay comida, no hay transporte, no hay agua, no hay medicinas, la superinflación, los sueldos, y por eso la cantidad de venezolanos que se han ido en estos últimos años y muchos están en Uruguay también. Efectivamente, ayer